yo soy Regina y esto es Releyendo. El día de hoy les traigo la reseña de uno de mis libros más esperados y puede ser que una de mis lecturas favoritas del 2023, todavía no estoy segura, es un libro que me ha dejado como pensando mucho. Y ese es nada más y nada menos que Yellowface de R.F. Kuang. Desde el año pasado Yellowface era una de mis lecturas más anticipadas del año. De verdad moría por leer el siguiente libro de R.F. Kuang. Desde que leí The Poppy War, que tengo una reseña de esa trilogía completa en mi canal por si la quieren ver, se las dejo por acá, sabía que esta autora era bastante especial. Y luego con Babel reconfirmado y luego con Yellowface reconfirmadísimo. O sea, de verdad, R.F. Kuang es una autora muy especial que tiene una capacidad de escribir cualquier cantidad y cualquier variedad de historias tan impresionantes, de verdad. Chef's kiss a todo lo que escribe esta mujer. Les voy a platicar un poquito de qué se trata este libro, ya se la saben, después se reseña sin spoilers y luego ya nos vamos a meter a una reseña con spoilers, que por cierto, preparando este video me salían las páginas de cosas de las que quería hablar, entonces puede que esté un poquito larga, lo voy a intentar hacer lo más corto posible, pero la verdad es que Yellowface deja muchísimo de qué hablar y no saben, todo el libro me la pasé pensando, así de que estaba leyendo y tenía que cerrar el libro y solo quedarme acostada como contemplando mi existencia. Es ese tipo de libro. Ahora sí, ¿de qué trata Yellowface de R.F. Kuang? Básicamente esta es una ficción literaria con elementos como de sátira, como thrillery, en esa vibra. Si han leído The Other Black Girl de Zakiya Dalila Harris, es una historia bastante parecida porque está ambientada en la industria editorial y muestra como un lado oscuro de ella, habla mucho sobre todo como de los prejuicios y de las ideologías que permean toda la industria editorial y cómo eso afecta a sus autores y a las personas que trabajan en ella. Sobre todo cuando consideramos a sus autores o a sus empleados de color. Esta historia sigue a Juniper Song o a June Hayward, que es una autora blanca estadounidense que se lleva muy bien, es bastante amiga con una autora de color asiático-americana que se llama Athena Liu. Las dos fueron juntas a la universidad, pero Athena es muchísimo más exitosa que June, y June es su amiga porque sí se lleva con ella, pero la verdad es que está súper celosa de Athena y de todo el éxito que ha tenido. Desde las primeras páginas podemos ver cómo June piensa que Athena no merece su éxito, que ese éxito debería ser de June más bien, y de cómo ahora el único mérito que tiene Athena, o la razón de su éxito, es que es una persona de color exótica, así la describe Juniper, y que por eso, como eso es lo que vende en la industria editorial, solo por eso la publican tanto a ella. De hecho, cada rato Juniper también menciona mucho de cómo ella quisiera tener la vida que Athena tiene. De todas formas, estas dos se llevan y una noche que están celebrando un nuevo deal de una película de uno de sus libros de Netflix de Athena, las dos se van al departamento de Athena, toman un poco, se la pasan bien, están cotorreando y deciden hacer unos pancakes de comer. Pero esto resulta fatal, porque Athena se ahoga con esos pancakes y se muere. Juniper lo ve todo. Antes de que se vaya a su casa y entre que llega la policía y los médicos y todo eso para ver lo de la muerte de Athena, Juniper sabe que en el escritorio de Athena hay un manuscrito súper importante que va a ser su última novela. De hecho, Juniper ya había leído un par de páginas de esto y había quedado bastante impresionada con la historia, y eso hace que Juniper decida robarse el manuscrito de Athena. Después de trabajarlo un poco, Juniper publica este manuscrito solo bajo su nombre, como si ella fuera la única autora de esta historia. Cabe mencionar que esta es una novela de la guerra, específicamente de la Primera Guerra Mundial, y de cómo un grupo de trabajadores chinos participaron en ella y nunca fueron acreditados. En vez de eso, todo lo que conocemos sobre la historia de la guerra es sobre sus protagonistas blancos. ¿Suena familiar? Lentamente esta decisión de June se le empieza a caer a pedazos, le empiezan a descubrir, le empiezan a cuestionar si ella tiene derecho a contar esta historia o no, como una autora blanca. Igual su equipo de publicidad hace bastantes mañas, diría yo, como para darle ambigüedad racial a June para que la cuestionen un poco menos sobre su identidad y sobre si puede escribir esta historia. De todas formas se le cae todo el changarro poco a poco y la vemos como intentando recuperarse, intentando sobrevivir a esta decisión que ella tomó. Mientras vamos viendo eso, vemos como mucho los procesos de la industria editorial y de cómo trata a sus empleados y en general la gente involucrada en la industria editorial de formas diferentes, ya sean Juniper, una autora blanca, versus, por ejemplo, a una asistente editorial que también es asiático-americana que tiene algunas preocupaciones sobre este manuscrito. En general, esta novela, ficción literaria, sátira, te da un buen vistazo dentro del proceso de esta industria editorial y también nos muestra esos pensamientos peligrosos como la idea de que existe el racismo a la inversa, que permean toda la personalidad de June, y ese
hacia la diversidad, hacia las personas de color cuando ellos triunfan. Ahora, hablemos un poco de Yellowface sin spoilers. Este es un libro que no sé cómo hablar de él en términos de reseña, me gustó, no me gustó. Como les decía, es un libro que muchas veces me hizo cerrarlo y ponerme a pensar en una cantidad de cosas morales, éticas, filosóficas. En ese sentido me recordaba un poquito como a The Good Place, me daba un poco esa vibra al leerlo. Y al final, hasta la fecha, tiene ya unos días, al menos una semana que acabé este libro y no puedo dejar de pensar en él y en los temas que trata. Entonces yo creo que al final por eso, si le diera como una reseña formal, sí le daría 5 estrellas porque además creo que tiene muchísimo mérito. Primero, atreverse a echarle shade a la industria editorial así. Y segundo, trata temas muy difíciles que sí te dejan pensar y en general no es una lectura como que vayas a hacer por escapar o por solo pasártela bien. Yo creo que este es ese tipo de lectura que sí lo haces por enfrentarte a cierto tipo de pensamientos, por darte cuenta de prejuicios, por ese tipo de cosas. Es como thought-provoking, te hace pensar mucho. Esa es la mejor forma en la que puedo describir este libro, te hace pensar mucho. Y sobre todo creo que es un pensamiento bastante estadounidense. Eso sí lo quiero agregar porque no sé si pega igual en México. Yo estando algo metida en los chismes editoriales de Estados Unidos porque me salen mucho en redes sociales, pues medio puedo darme cuenta de cómo esto puede impactar muchísimo más en este país. No sé si pegaría igual en otros países como en México, pero de todas formas creo que es una excelente crítica en cuanto al privilegio y como esas ideas prejuiciosas que están súper arraigadas en la sociedad. Algunos de los temas que trata Yellowface son autoría, realmente quién es el autor de un texto, a quién le pertenece, como les decía, moralidad, si realmente es robar, si está tomando el manuscrito de una persona que ya está muerta y a quién le está robando en ese caso, de la fama, de cómo es bastante inestable y como un día puede estar en el pico de la montaña y al día siguiente ya no eres nadie. Habla de la creatividad, vemos mucho el proceso creativo de June, a pesar de que sí habla del plagio, plagió la historia de alguien más, habla mucho de ese proceso creativo. Yo creo que es algo que nos podemos relacionar bastante las personas que nos gusta escribir con algunas de las partes de Juniper, sobre todo en las que habla como de su proceso de escribir y de lo difícil que es, sobre todo en una industria en la que lo que prioriza es contenido, 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 no necesariamente algo bien hecho, sino nada más que salga y que salga y que salga. Otro tema súper interesante de este libro es la cultura de la cancelación. Cuando eventualmente se le cae el changarro a June y le empiezan a criticar y le empiezan a cancelar en línea, es un tema bastante duro para ella. Sí, ella hizo algo mal, sin embargo, también está haciendo cosas malas. La gente que le está mandando amenazas de te voy a seguir a tu casa y te voy a matar, ese tipo de cosas también están mal. Es lo que regresamos a lo que les decía como de la moralidad, y en ese punto sobre como la cultura de la cancelación es bastante extremista de ciertos aspectos. Creo que en general este libro lo que más te puede enseñar es que no podemos distinguir las cosas como un blanco negro, como un bueno malo, como extremos. Hay todo un espectro de cosas en ese centro y este libro te lo presenta. Pero lo más importante es que no te da respuestas, no te dice esto está bien, esto está mal. Sí te hace notar que los pensamientos y las ideas de Juniper están mal, pero cuando se pone a hacerte ese tipo de preguntas más filosóficas, digamos, no te da una respuesta fácil. Te las pone y te deja a ti pensar en la respuesta. Y a mí eso se me hizo súper interesante porque entonces me quedaba yo en crisis, o sea, encontraba como un punto medio pero que no estaba bien definido, entonces eso me hizo que se me quedara muchísimo este libro, incluso hasta la fecha que estoy pensando como sí, no, el intentar ponerle límites establecidos a este tipo de preguntas filosóficas y morales es muy difícil y es como un rompecabezas que nunca vas a terminar, y así se siente leer este libro, pero de la mejor forma posible. Hablando de otras cosas más como técnicas del libro, está escrito en primera persona. Para mi gusto esto es una decisión súper buena, súper interesante, porque te deja muy cerca de Juniper y de sus ideologías y de sus prejuicios, y así te deja experimentarlos de cierta forma en primera persona. Ella es alguien que a cada rato se justifica sus acciones por sus ideologías y es muy interesante ver como ese proceso que va saltando, así como de cómo pasamos de hoy tal vez lo que hicieron está bien, no, pero es que sí se justifica porque esto. Todo ese tipo de pensamientos no los podríamos seguir tan a profundidad si fuera otro tipo de narrador, entonces es una excelente decisión haberlo escrito de esta forma. Lo que sí puedo decir de este libro es que es extrañamente un poco lento, o sea, las cosas pasan como muy rápidas, pero sí siento que hay una parte en la mitad que se estanca y que no avanza y es como más de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ahí se vuelve un poco tediosa la lectura. Y si le fuera a hacer alguna crítica a este libro realmente sería esa. Creo que no está mal, es el ritmo adecuado para esta historia, pero sí se siente un poco más pesado en esa mitad.
Y sin duda, hablando de los personajes, estos son los que más brillan. Sobre todo, yo creo que Juniper, porque pasamos tanto tiempo con ella. Y Athena, a pesar de que no pasamos tanto tiempo con ella porque se muere, la conocemos bastante y podemos como delimitar algunos de las nociones de privilegio y de cómo hay distintos tipos de privilegio con estos dos personajes. Y son todos bastante moralmente ambiguos. De hecho, creo que este es incluso el libro más moralmente ambiguo que he leído, y eso es decir algo, porque uno de mis libros favoritos es Vicious de Victoria Schwab. Al ser como una ficción más realista, se sintió más esa tensión de sí, no, esto es bueno, o sea, esa ambigüedad se siente muy presente en todo el libro. Ahora sí vamos a empezar a la sección de spoilers de esta lectura. Si no lo han leído o si no se quieren spoiler, no vayan a ver esta siguiente sección, porque sí voy a hablar de cosas como más específicas que ocurren dentro del libro. Entonces, esta es su advertencia. Hay spoilers a partir de aquí. ¿Por dónde empezar con Yellowface? Creo que lo que les dije a grandes rasgos en la reseña sin spoilers en general resume cómo me siento yo respecto a este libro, y es como confundida. No sé cómo sentirme al respecto, me gustó. No sé cuál es el último libro que me hizo pensar de esta forma, que de verdad potencialmente me causó un par de crisis existenciales mientras lo estaba leyendo. Es esa clase de libro. Pero bueno, les tengo que hablar de la escena específica de cuando se muere Athena. Esa parte me dejó súper traumada. Ya con ese shock me dejó esa sensación como el resto del libro, como de ¿qué está pasando? Es algo súper fuerte, gráfico, como toda esa escena súper larga, además de cómo se ahoga Athena con la comida. Además de que se me hizo súper fuerte porque story time. Yo en algún punto en este año casi me ahogo parecido. No llegamos a estos grados ni de chiste, pero tuve una experiencia similar y puedo recordar perfectamente como el pánico que sentí y el miedo y ese momento en el que dices, es que hasta aquí llegué. Proyecté como esos sentimientos que yo ya había tenido en Athena y pude sentir como su miedo y su frustración y su desesperación con es que me voy a ahogar. Y lo más fuerte es que pues te estás ahogando, no puedes hablar, no puedes decir nada, o sea, tienes una impotencia total y completa y o sea, se me hizo súper fuerte. Obviamente también tiene que ver, es una escena fuerte, pero también tiene que ver como mi experiencia que tuve en mi reacción a esta escena, pero de verdad se me hizo así como un golpe en la cara de inicio en el libro, y ya de ahí no paramos con los golpes. Después de ahí fueron más como golpes intelectuales, pero en esa escena de verdad me dejó en un shock total y completo. Lo que sí quiero decir de eso, ya pasando como mi shock de esa escena, es que todavía no termino de decidir qué tan responsable es Juniper de la muerte de Athena. Como que una parte de mí se quedó, o sea, como que ella lo niega. Juniper dice, no, es que sí hice lo que pude y la intenté salvar, llamé a los médicos y podía no haber hecho nada, en realidad sí podía no haber hecho nada, pero también pudo haber hecho más, y ella misma lo dice, es que me quedé ahí parada. Y la verdad es que llega un punto en el que ya no sé qué tan verdad es lo que ella me está diciendo, ¿no? O sea, es un personaje súper unreliable como narrador, no le puedes creer nada. Ella misma se contradice, y como es quizás un poquito stream of consciousness el estilo del libro, o sea, sí vamos siguiendo como sus pensamientos, podemos ver bastantes inconsistencias, entonces nunca sabes bien como hasta qué punto creerle, incluso al final que le dice a lo que cree que es el fantasma de Athena, ¿cómo es que yo no te quería hacer daño? Yo digo, no te creo. La verdad es que no te creo, porque estaba súper celosa, quería su vida, y antes de que se muriera, podemos verla pensar varias veces, ojalá se muera. Entonces yo creo que inconscientemente Juniper también tuvo algo así de como, no la voy a salvar, y se quedó parada. Que sí podría decir, si la quisiera excusar un poco, ha de ser bastante choqueante ver a alguien ahogarse de esa forma. Entonces tal vez es muy fácil decir que vas a reaccionar y es mucho más difícil sí reaccionar. Esa parte es algo que Juniper sí tiene bastante oculto, bastante como reprimido. Entonces les digo que no puedo terminar de decidir si fue el shock de wow, esta persona que conozco, que de por sí ya tengo sentimientos complicados con esta persona, se está ahogando, se está muriendo, a versus la verdad la voy a dejar morir. No lo sé. Y eso es una de las cosas que más se me hacen como representativas del libro, porque así es todo el libro, es como, o puede ser esto, o puede ser esto. O sea, tienes que tú formar tu propia opinión y decidir qué creer, porque a ella no le puedes creer. Otra cosa que se me hace súper interesante de este libro es como puedo ver cómo sería fácil justificar a Juniper en lo que hace. Ella se justifica a sí misma muchas veces, se ve como la víctima de muchas situaciones en las que ella es el perpetrador, pero mientras yo no lo hago, yo sí la culpo por
varias cosas, y sí, siempre que le dicen que es racista, ella se pregunta, no, no es cierto, no soy racista, me están haciendo racismo a la inversa, y yo digo, mujer, eres racista, tienes unas ideologías súper racistas, más metidas en tu cabeza no se podría. Pero si quitaras esa parte de la ecuación, podría tender incluso a estar un poco de su lado con la historia de me robé el manuscrito y me tengo que salir con la mía, porque es una historia que ya he visto. Hay una película francesa que es muy parecida, que no me acuerdo cómo se llama, pero es la misma vibe. Y en ese caso sí dices como, ay, ojalá se salga con la suya. Y hemos visto muchas historias en las que queremos que personajes moralmente grises se salgan con la suya. Pero para mi gusto lo más importante en este caso es que Juniper está pisoteando los logros de otras personas y luego justificándose diciendo que ella sí se merece su logro versus ellos que solo tienen esos logros porque son, quote unquote, que odio cada vez que uso esta palabra, exóticos. Entonces, eso se me hace súper interesante. En unas circunstancias ligeramente distintas sería un personaje en el que sí podrías decir, ay, ojalá gane. En este caso, en ningún momento dije, ojalá June se salga con la suya. Que eso me lleva a otra crítica interesante de este libro que vi, que es como ese morbo que tenemos los humanos por ver que las cosas le salgan mal a alguien, porque eso es definitivamente algo que te hace seguir leyendo. Ese quieres saber cómo se le cae todo a June, quieres saber cómo es que la cachan, qué le va a pasar, qué consecuencias tienen sus acciones. Y esa sí es una sensación que te da el libro que te hace querer seguir leyendo y es súper rara. Uy, hablemos de una cosa súper específica que yo sí dije, este ha sido tu peor error, Juniper Salt, y es no haber aceptado a ese lector de sensibilidad. La asistente editorial Candice le abrió la puerta a poder hacer las cosas mejor, a poder cambiar lo que había escrito, a darse cuenta, a abrir los ojos de que estaba entrando en estereotipos bastante prejuiciosos y que al final estaba haciendo en su libro, en su novela, el típico normal man de, es que no todos los hombres blancos son malos, y eso es lo que quiso hacer en una novela sobre trabajadores chinos en la Primera Guerra Mundial. ¿What, girly? Había una reseña de la novela falsa dentro de esto que decía que era algo como muy esquizofrénico de esta novela, porque en unas partes era como muy radical en el apoyar a estos trabajadores y en la otra parte era así como deshumanizarlos. Esa escena, no me acuerdo cómo se llama el personaje, en el que va una chica así, está toda al campamento de estos trabajadores chinos y todos se le quedan viendo como medio así sexualmente, medio acosadores, y esta Juniper lo ve algo así como de, no, es que miren, qué buena es la gente. Y yo así de, bro, está súper creepy y estás echándole la bola según esto, las voces que tú querías ayudar a levantar. O sea, ¿cómo? Todo eso pudo haber sido arreglado al menos un poco con un lector de sensibilidad. Y Juniper dijo que no. Y yo así de, girly, si algo te tira, es esto. O sea, de verdad, todo lo demás seguro fueron error tras error tras error. Pero eso en particular fue para mí de sus errores más fatales porque dije, este era, además de que chance con eso no la cachaban, esta era tu oportunidad para cambiar y darte cuenta. Y no quisiste, y hasta se puso pasivo-agresiva al respecto y a la defensiva. O sea, todo mal. Y para mí sí hay una cosa en la que Juniper admite que puede ser racista, es eso, porque le dio miedo lo que le fueran a decir de su manuscrito y por eso se negó a un lector de sensibilidad. Y yo así de, para mí este fue su peor error y también fue su admisión más grande de sus ideologías prejuiciosas. Fue en el momento en el que más enseñó sus verdaderos colores Juniper. Otra cosa que me dejó pensando muchísimo este libro en general es como la diversidad y cómo la tratan las diferentes industrias. Algo que es como muy famosito hoy en día, es decir, que hay una cuota de diversidad y que por eso estamos contratando a personas de otras identidades y eso a mí me choca. En la vida real cuando escucho eso digo, dame paciencia, porque es muy erróneo, pero lleva a esa idea de que es que los contratan por ser de color, o es que lo contratan por ser de esta otra etnicidad, es que lo contratan por cuando es la misma idea que tiene Juniper de es que tienen éxito porque son autores de color y la industria quiere diversidad, la industria quiere cosas, again con la palabra espantosa, exóticas, y es por eso que se vende. Le quita esas intenciones buenas a este tipo de cosas que intentan levantar voces diversas y lo vuelven algo mucho más macabro, algo como de, ay sí, es que solo por eso tienen éxito. Y luego, lo peor que puede hacer Juniper es que voltea sus papeles, dice, solo por eso tienen éxito ellos y por eso yo soy una víctima y yo no puedo tener éxito. Es su famoso disque racismo a la inversa, que de verdad, si cada vez que lo menciona digo, santa la madre mujer, ¿qué estás haciendo? Y lo peor de todo este caso es que no podría ser más ciega ante la industria editorial Juniper. O sea, la industria editorial es exactamente todo lo opuesto que está mencionando. La industria editorial suele priorizar voces de personas
blancas heteronormadas. O sea, es algo súper típico. Es más fácil ver libros de hombres blancos heteros que de cualquier otra cosa. Y aún así Juniper cree que la industria está en su contra. Y de todo esto les quiero leer como una parte casi al final del libro que se me hizo como súper representativa de todo esto. Y es que dice: Something sharpens in my chest then, the same feeling I'd always had watching Athena succeed. The vinegar's sour conviction that this wasn't fair. Now Candice is sauntering in front of me, flaunting her spoils, and I can already see how the industry will receive her manuscript. They'll fucking go wild for her, because the narrative is simply so perfect. Brilliant Asian artist exposes white fraud, wins big for social justice, sticks it to the man. Ever since The Last Front came out, I have been victim to people like Candice and Diana and Adele. People who think that just because they're oppressed, y las comillas no las estoy poniendo yo, and marginalized, they can do or say whatever they want. That the world should put them on a pedestal and shower them with opportunities. That reverse racism is okay. That they can bully, harass, and humiliate people like me just because I'm white. Just because that counts as punching up. Because in this day and age, women like me are the last acceptable target. Racism is bad, but you can still send death threats to Karens. Yo de último les voy a compartir como algunas de las preguntas que me dejó este libro antes de terminar con esta reseña. Uno de ellos es cuando habla del ex de Athena y de cómo Athena utilizaba mucho de la vida de este ex para contar sus libros y en general de la vida de otras personas para contar ella algunas historias que le iban muy bien y de hecho de cierta forma hacía dinero de las tragedias o de las desgracias de los demás. Y eso me lleva como a la pregunta de, pues, un autor de algún lado tiene que sacar sus inspiraciones. ¿En qué momento se vuelve plagio de la vida de alguien y en qué momento solo es inspirarte? ¿En qué momento estás tomando las palabras y la vida de alguien más y en qué momento solo estás tomando como pedazos para poder crear una historia que tiene el impacto que tú quieres? Porque al final uno de los trabajos de los escritores es hacerlo lo más realista posible. Entonces, ¿hasta qué punto es me estoy robando las experiencias de alguien y hasta qué punto es necesito, si quiero contar esta historia, saber cómo fue esta historia de la experiencia de alguien? Esa es una pregunta que me dejó mucho. La otra pregunta que creo que es súper importante, súper grande en este libro es ¿quién tiene derecho a contar una historia? Esta es una pregunta que definitivamente no tiene respuesta y de la cual yo sigo como sepa. Y es que en general RF Kuang, tanto en esta historia como en alguna entrevista que ha hecho, habla de si todos solo pudiéramos contar nuestras propias historias, escribiríamos puras autobiografías. Y ese no debería ser el caso, no sería tampoco ni siquiera entretenido. Entonces, ¿a qué punto está bien que te metas a la cultura, a la identidad, a las ideologías, a los pensamientos de alguien que no son tú, que además es un ejercicio de empatía? Algo que tienen que hacer los autores. ¿Y en qué momento te estás apropiando de esa cultura? ¿En qué momento estás tomando algo que no es tuyo y simplemente utilizándolo porque quieres ganar dinero? O sea, son este tipo de escalas en las que digo, hay un punto medio, lo tiene que haber, pero ¿dónde está la raya, saben? La otra sí súper biggie que a mí se me hizo fue, tiene que ser toda la literatura buena o representando cosas buenas, tiene que ser positiva, tiene que ser utópica. Para mí no. Es algo que me recuerda muchísimo a Carmen María Machado, que dice como, sí hay que representar las cosas buenas de este grupo de personas, de esta identidad, pero también hay que representar las cosas malas, porque al final somos humanos, cometemos errores, siempre va a haber algo moralmente gris por ahí que nos identifique. Y entonces, cuando una historia no es tuya que contar, ¿cómo te acercas a ella para, una, no caer en estereotipos y hacer una representación negativa y dañina de estas personas? Pero también en qué momento puedes jugar con esa raya de la moralidad, del error humano que es inherente en todos nosotros. Es otra raya que dije, ¿dónde la pinto? No sé. No tengo ni idea, no sé. Y ahora sí, para cerrar, quiero hablar del final como tal de la novela. Se me hizo algo súper siniestro cómo acabó. Tiraron a Juniper, le tiraron toda la reputación. O sea, de verdad, para mí era insalvable. Y ella opinó distinto. Para ella fue como, está bien, lo voy a escribir de otra forma y voy a meter la duda en la cabeza de la audiencia de si realmente esa persona está diciendo lo correcto o yo. Es el she said, ¿quién tiene la razón? Y se va a pintar a ella misma como una heroína. Y estaba tan segura de que iba a tener éxito con eso que se me hizo algo súper siniestro y súper probable. Pero bueno, ahora sí lo vamos a tener que dejar hasta aquí porque si no creo que podría hablar horas de Shadowface de RF Kuang. Espero que les haya gustado el video, no se les olvide darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita que está por acá si quieren ver cuando suba más videos como este. Ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.